buenas tardes, mis amigas, mis amigos. Aquí su programa Careo por Cinevisión, como ya es una costumbre cada sábado. Don Osvaldo Santana. Don Lito Santana, ¿cómo vamos? ¿Estamos bien y usted? Bien, bien. Saludos amigos de Careo, de nuevo aquí con Lito y con ustedes. En un sábado más, un sábado casi, vamos a decirlo, económico, con temas duros de la economía. Por fin ha llegado una propuesta para ver cómo el gobierno le pasa un paño con pasta a la situación, después de anunciar que iban a tomar medidas para paliar la crisis de nuestra economía tras el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán en el Golfo Pérsico. Desde antes se había hablado de la necesidad de que el gobierno tenía urgencia en obtener mayores recursos que los que estaban ingresando. Se planteó al principio, Osvaldo, la posibilidad de una reforma fiscal que se cayó tan pronto se llevó al Congreso. ¿Verdad qué historia es? Sí. Y entonces ahora se designó un nuevo ministro. Jochi Vicente fue quien presentó. Sí. Entonces era ministro de Hacienda o de Finanzas, ¿verdad? Hacienda. Sí. Presentó, ¿verdad?, una reforma al Ejecutivo que el Ejecutivo envió al Congreso, pero eso fue una cosa imposible. Bueno, del tiro se fue él también. Y trajeron un refuerzo. Fue errática, sí, la propuesta, por no decir errático, el proponente. Un refuerzo de un gran bateador de otros litorales, pero que podía sortear la situación. Magín Díaz comenzó a hacer su periplo, a hacer sus malabares. Y al final, con el apoyo del señor presidente de la República, el excelentísimo, ¿verdad?, Luis Abinader, entregó al país el pasado jueves su propuesta, no de reforma, no menciono esa palabra ni de jugando, su paquete de propuestas para ver cómo el Estado recauda 40.000 o 50.000 millones adicionales a la ley de presupuesto de gastos públicos del gobierno para el 2026. Ahí están algunos detalles, Osvaldo, de lo que es esa propuesta que impactó de inmediato. Algunos a favor, mucha gente a favor, y otros en contra. Casi hay un consenso. Listo, pero ¿qué gemelo más bonito tú tienes? Oye, pero qué tire tú te diste hoy. Fuera bueno que nuestro director de cámara... Aprovechen eso. Aprovechen. Es una manera, ¿verdad?, de como no hablar de eso, pero hay que hablar de eso. Tiene más caro. No, pero es tan bonito tu gemelo, hay que decirlo. Bueno, es una jugada inteligente, ¿verdad?, se puede decir, del gobierno, que se había mostrado después de la fallida reforma, vamos a llamarla así, o del intento de reforma fiscal. Se recogió. Hubo sectores incluso que le pidieron que la sometiera porque el gobierno tiene un déficit tremendo, una gran diferencia, ¿verdad?, para cubrir sus necesidades. Imagínate una economía en la cual el gasto corriente, es decir, el pago a los empleados públicos más los gastos del gobierno en general, todos los servicios que tiene que pagar, todo lo que es gastos, y los intereses más la deuda, eso casi equivalen al presupuesto. Creo que como un 3% de la diferencia. Lo que el gobierno destina a gasto de inversión, a gasto capital, es nada. Entonces, en una situación como esa, y cada vez cogiendo más prestado, entonces una situación como esa, era inevitable que el gobierno presentara una reforma fiscal, obviamente de una manera inteligente. El gobierno como que, no sé, ellos no quieren asumir la reforma, entonces se lo dejan al ministro de Hacienda, el señor Magín. Magín es bueno, no quiero utilizar una palabra popular, pero él es inteligente, ¿verdad? Y él presenta suavemente las cosas, no pelea con nadie, eso es su debida diligencia temprano, habló con todos los sectores de forma tal que ya con alguna condicionante mínima el Consejo Nacional de la Empresa Privada la apoya la iniciativa. Lo mismo que los sindicalistas. Sí. Pepe Abreu habló, Pepe Abreu habló en nombre de 3 centrales sindicales que también dijeron que la apoyan, pero bueno, esas centrales sindicales uno nunca como que, porque después que el gobierno los pensionó a los líderes de esas centrales sindicales, uno
ya como que no sé, han perdido valor sus opiniones. Pero igual, también la Federación Dominicana de Comerciantes ha adelantado. Solo una voz disidente del expresidente Leonel Fernández, que desde España anunció su rechazo a lo que él llama de medidas anticrisis, una verdadera reforma fiscal, y dijo que es un nuevo castigo hacia la población, y se fue por ahí. Ahora, ¿qué dice uno? ¿Qué dice uno ante una situación como esta? Bueno, que aprovechando, ¿verdad?, la situación de crisis global, que realmente la tenemos, es innegable, porque los altos precios a que estamos comprando el petróleo en el mercado internacional, particularmente el petróleo de Texas, ¿verdad?, no está escalando, no baja de los 90, 100 dólares el barril. La inestabilidad, ¿verdad?, el cierre del estrecho de Hormuz, lo que vemos producto de la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán. Hemos llegado a un momento en que después del primer trimestre la tendencia inflacionaria del año se ha acrecentado. Ya la inflación en la República marcó un 5%, de modo que los precios también se han disparado. Entonces, el gobierno tenía que tomar algunas medidas. Ahora, lo que hay que ver, qué tanto de verdad afectan estas medidas a la población. Hay algunas, por ejemplo, el ITEVI no va a ser tocado, pero se graban, por ejemplo, las transferencias bancarias, ¿verdad? Los pagos que reciben las personas, a unas suben y otras bajan, digamos, las contribuciones de la renta. Perdón. Me gusta como tú explicaste muy bien la capacidad de manejar estos temas, y me gusta cómo introducen en el documento que ellos están diciendo lo que no va a afectar. O sea, antes entran por ahí. Antes de darte el yaguazo, debe decirte que no te voy a subir la tasa de ITEVI, ni te la voy a ampliar a otros productos. El caramelo, es el caramelo. Exacto. No te voy a aumentar los impuestos selectivos. Hay dos cosas importantes. Los precios de los combustibles, que ya de hecho lo suspendieron por 3 meses, ahí donde están altos. Hicieron un último aumentico. Sí. Bueno, pero no te lo voy a aumentar más. No te voy a aumentar algo que es clave entre los dominicanos, el alcohol. No te voy a aumentar el alcohol. No, pero ese es el alcohol para los medicamentos. Oye el básico. No te voy a aumentar los cigarrillos. Para que los vapers sí, lo que usan pero los cigarrillos no te los voy a aumentar. No te voy a aumentar los seguros, ni te voy a aumentar las telecomunicaciones. Que tú hablas mucho por celular y estás siempre con tu WhatsApp y con tus cosas. O sea, yo te voy a decir lo que no te voy a grabar, pero espérate ahora que te voy a decir entonces lo que sí te va lo que sí te va a afectar, porque es que en realidad ellos están hablando, van a aumentar una nueva escala en lo que son las tributaciones para los que ganan más dinero, de 400,000 hacia arriba. Van a aumentar de 0.5 a 0.20. ¿Tú emites cheque sobre los cheques y las transferencias electrónicas? Como quiera ya, porque, espérate, no importa que tú no emitas cheque, porque casi el cheque se usa cada vez menos, pero sí pagas por transferencia. Van a aumentar la tasa de impuestos sobre la renta, empresarios, oye, los cheques igual, la salida, los viajes, las tarifas, ¿verdad?, de los pasajes. Sigue tú que tienes eso ahí escrito. Entonces, se va a hacer una especie de sello, y me extraña, de perjudicar lo menos posible a la gente de abajo, a la clase media y también a los empresarios. No sé cómo se va a ejecutar. Y a las MIPYMES. No sé cómo se va a ejecutar. Bueno, parece porque algún sector hay que perjudicar. Bueno, al gran capital parece que es la intención. Pero a fin de cuentas, esa gente como quiera, ¿verdad?, se ganan su dinero. Lo importante es, yo creo, que el gobierno ha recurrido a la cuestión esta de la crisis por la guerra en Irán, ¿verdad? Y entonces aprovecha la coyuntura y presenta su proyecto de reforma. Es un proyecto que todavía eso yo lo terminé de ver en los periódicos de la amanecida de este viernes, y este es un programa que también se graba los viernes, pero así a vuelo de pájaro
uno percibe claramente que lo del plan anticrisis no es ningún plan anticrisis, no es un proyecto de reforma fiscal. Lo que me llamó la atención ya finalmente, pues yo sé que es tiempo de la pausa, para decir que se olvidaron, o no sé si yo no lo vi en lo que está publicado en los periódicos, de aquella recorte en el presupuesto, en la asignación de los partidos políticos, no aparece. Parece que eso decidieron echarlo para atrás. Inclusive habían dicho que lo iban a anunciar en julio y se adelantaron y presentaron el plan de reforma ahora, comenzando junio. Sí, porque para reducir los aportes a los partidos políticos había que modificar la ley. Claro. Entonces, bueno, de hecho, esto tiene que ser también, hay algunas medidas que son a discreción de impuesto interno, ¿verdad? Del Ministerio de Finanzas. Pero eso es una ley. Todo lo que están proponiendo ahí tiene que ser mediante una ley. Vamos a la pausa comercial. O leyes. Cuando regresemos, quizá dar un par de toquecitos más a este tema. Nos vamos y volvemos. Muy bien, estamos de retorno con todos ustedes en Careo. Osvaldo, dijiste una cosa clave, en el sentido de que estas medidas, para no decirlo de otra manera, se toman motivados por la crisis que está viviendo el mundo, sobre todo por el tema petrolero, con la guerra que llevan Estados Unidos e Israel contra la nación islámica de Irán en el Medio Oriente. Entonces, si fuera por eso, deberían poner un límite de tiempo. Muy atinada tu observación. Podría decir hasta que se acabe la guerra. Transitorio. Esa es la palabra. Hasta que esta medida debía ser transitoria. Es lo que estoy diciendo. Si ese es el motivo de esta cosa. Que eso puede terminar mañana. Sí, de esa guerra, las hostilidades. Trump está diciendo que salió para Europa, su vicepresidente. Hoy debe estar en el vuelo para firmar, porque él no puede ir porque está de fiesta de cumpleaños. Pero Teherán le dijo que no, que yo todavía no, que hay desacuerdos, porque que una cosa dice Estados Unidos hoy, Trump, y mañana, no, ese es un tema, deberíamos verlo aparte, pero, porque Trump dice una cosa en la mañana y dice otra en la tarde y otra en la noche. Entonces Irán no confía en Trump, es un hombre en el que no se puede confiar. Ellos lo han dicho, para nada. Lo que digo es que si hay una no reforma, no quiero decir, Dios mío, me llega esa palabra siempre, si son medidas que están tomándose para paliar esto, cuando eso pase, ¿qué va a pasar? ¿Se recoge? Tú sabes que ya lo dijimos, se trata de una jugada inteligente, ¿verdad? Que aprovechó la crisis provocada por esa guerra maldita de Estados Unidos contra un país que no quería guerra, que no buscó esa guerra, ¿verdad? Y entonces no lo podían postergar más, como tenían la necesidad de sus medidas, aprovechan el momento, la coyuntura es favorable. Sí. Es decir, tú tienes, y creo que por eso te digo que fue inteligente el momento. Hay que agregar que solo yo creo que he oído una disidencia importante del expresidente Fernández, que ha hecho algunas observaciones porque él está fuera desde España, pero después los principales sectores, quitando esos famosos sindicalistas, ¿verdad?, pensionados del gobierno, como del Consejo de la Empresa Privada, la cúpula empresarial, la Federación de Comerciantes, creo que había Iván García, que se llama, apoyando las medidas del gobierno, ¿no? De modo que parece que consenso y que el Congreso eso podía pasar y pasar rápido. Ahora, creo además que deben actuar con prontitud, porque como es una medida anticrisis, la guerra puede terminar mañana. Entonces, sí, deberían hacerlo de esa manera para aprovechar el momento, pero la verdad es que se trata de una reforma fiscal. Que a lo mejor y si tú te pones a ver el alcance, hay medidas que no son, como tú dices, transitorias, son de larga data, son definitivas, y ahí se entiende, el Estado dominicano no puede seguir el gobierno cogiendo más dinero prestado, porque sencillamente y llanamente vamos a colapsar. Sí, de cuántos miles de millones de pesos o dólares, de lo que estamos hablando, es insostenible la realidad. Entonces también hay que entender, había que tomar alguna medida y parece que esta puede ser la menos dolorosa, yo creo que pudiera ser. Y yo quizá para decir más sobre este tema, otro elemento
yo dentro de uno analfabeta en eso de cosas económicas. No te echa a un lado. Pero oye esta, por ejemplo, ellos se anuncia que van a congelar los precios de los combustibles durante 3 meses, a donde están. Pero entonces, pero si la crisis viene precisamente por el tema de los combustibles, porque ¿qué es lo que ha afectado más lo de la guerra de Irán y contra Estados Unidos e Israel? El combustible. Yo recuerdo cuando la guerra entre Rusia y Ucrania, que los granos, soya, trigo y esas cosas subieron porque eran como las bases para la producción de alimentos aquí, para granjas y todo esto. Está bien, según el sector de la geografía mundial donde esté la crisis, así afectará ese lado de la economía. Entonces, en este caso, lo que nos afecta es lo del petróleo por el bloqueo al paso de los barcos petroleros por el canal de Hormuz, que no sé qué cantidad de petróleo de ese nos golpea tanto a nosotros. Pero se está diciendo entonces que es para paliar esa crisis creada por esa guerra, Osvaldo. Se dice que el propósito fundamental de los cobros, del aumento de los cobros del impuesto sobre la renta, que es a las personas que tienen altos ingresos, pero precisamente el dato y que no va a afectar a la clase media, y que probablemente los afectados no pasarían quizás de un 1% en el caso de las pequeñas o medianas empresas. Pero si tú te pones a ver, la mayor parte de las medidas que tienen que ver con impuestos sobre la renta están dirigidas a personas físicas. Y si ciertamente, y tiene que ser así, lógicamente también afecta a las empresas. Dice que en el caso de las empresas con alrededor de 140,000, yo entiendo que de ingresos mensuales, que son apenas de un 1%, y que en el caso de las personas que tributan, personas físicas, que tienen ingresos superiores a 400,000 mensuales, la tasa marginal debe ser 27%. Habría que ver realmente qué tantas personas contribuyentes, se podría decir, pudieran estar afectados, y que habla que son al menos 5.900 contribuyentes de un universo de 2.3 millones de personas. Ahora bien, si fuésemos a sintetizar algunas de las medidas nuevas, que está como el aumento de 0.15 a 0.20% del impuesto sobre los cheques y transferencias electrónicas que tú mencionaste, aumento de la tasa del impuesto sobre la renta empresarial de hasta 30% en vez de 27% por 3 años. Esta es transitoria, sí, para grandes empresas contribuyentes que tienen más de 1.000 millones, ingresos de más de 1.000 millones mensuales. También se crea un nuevo tramo para la renta de hasta 27% para salarios mayores. Bueno, eso ya más o menos lo habíamos visto. Ahora bien, impuesto selectivo a los cigarrillos electrónicos, a la tributación de casino y juego, y aumento de 10 pesos a los pasajes aéreos. También lo habíamos observado. Sí, $10. Sí, $10 a los pasajes aéreos. Ahora, veo también que eliminan alguna pequeña cosa que para la gente no significa nada. Se elimina el 2% del impuesto a las hipotecas. ¿Cuánta gente tiene capacidad para hacer hipoteca? Tú tienes título, tu vivienda tiene un título y pueden grabarte con una hipoteca. Se suprime el 1% del impuesto a la constitución de compañía. ¿Tú constituyes compañía? Se elimina el impuesto selectivo a los seguros de vida. ¿Cuántos tienen seguros de vida en este país? Se derogan los anticipos. Todas esas derogaciones, la mayoría, si ustedes se ponen a ver, son a nadie. Son pocas las personas que tienen capacidad para entrar en ese rango, capacidad económica, que operan negocios, tienen bienes, propiedades. Sí. Aparentemente se trata como de una cosa equilibrada, pero al final todo va a recaudar, a recaer como quiera sobre los contribuyentes. Es así. ¿Sí? Bueno, mira, tú sabes que es una cosa buena también, la indexación aquella la van a aplicar ya. Toda esa demanda que estaba haciendo el joven político Omar Fernández, que él ha estado planteando reiteradamente que se aplique la ley y que se entre en vigencia la exención, ¿verdad?, que sea efectiva hasta el 30%. Eso parece que sería de inmediato.
Y bueno, eso es positivo también. Bueno, Pero el fondo es, hablen claro, no engañen, se trata de una reforma fiscal. vamos a la pausa. Regresamos en breve con más comentarios. Aquí en Careo. Muy bien, estamos aquí en Careo. Me vi los otros días apurado, Osvaldo, que estaba en la zona oriental y traté de llegar a mi casa en una hora pico de tapón. Yo vivo de este lado de la ciudad, por la prolongación por allá de la 27 de febrero. Este lado es el litoral oeste del río Sama, por decirlo de alguna manera. La prolongación de la 27, cuando no tan lejos a Palo Sama. Y como los técnicos te dicen, cuando usted en esa hora ponga, güey, ¿qué se llama? Cualquiera de esos programas, Google también Map, puede ser una Google vaina Maps. Lo puse, yo estaba por la zona de la Charles de Gaulle. Y me dijeron, pues usted está muy bien, coja la Charles de Gaulle para abajo. No se meta por la 27 ni por la carretera de San Isidro, la zona de los moteles, porque habitualmente uno hace esa ruta para coger las Américas y atravesar la 27. Y me fui por ahí. Pero bueno, después cuando llegué ahí a la Colombia con Jacobo, eso es duro. Giré, cogí, me mandó el aparato ese, pero eso han avanzado, lo de la Colombia. Ahora que tú mencionas la Colombia. Han avanzado, han quitado unos buenos, hasta medio barrio que le dicen Cuba. Cuba, por sí, ahí sí, ha habido un gran desalojo ahí. Yo creo que es un proyecto interesante. Entonces, que ese proyecto, el de la reforma del entorno de la Colombia, se está haciendo con los famosos fondos que el gobierno cogió adelantado del contrato con Aerodón, Aeropuerto Siglo XXI, ¿verdad? Así es que se llama la compañía, que se criticó mucho, ¿verdad? Se cogieron para las elecciones del 2024 esos recursos que el presidente, bueno, que él, no quiero otra vez mencionar ese hombre, que el expresidente Fernández dice que no se sabe en qué lo gastaron, pero parte de esos recursos supone que van a la mejora, reforma de la Colombia, y también en el soterrado frente a la Junta Central Electoral, a la Plaza de la Bandera, donde está el Ministerio de la Fuerza Armada, el Constitucional, Junta Central Electoral, Proimpresa, qué sé yo. En fin, entonces precisamente la reforma de la Colombia, que está muy bien, parece que también se anunció, porque se dijo que iba a haber una afectación mínima al Jardín Botánico. Y al Jardín Botánico también le están comenzando a hacer una reforma. Yo vi que van a invertir una remodelación, gracias. Es que esa reforma uno sueña con ella. No sabemos al final cómo va a venir. Bueno, y anunciaron que van a invertir ahí 250 millones, pero que ya gastaron 50 millones. Esos 50 millones lo gastaron vamos a decir que en la entrada del jardín han hecho una entrada muy bella. Yo creo que está muy bonita. La que da por ahí por esa entrada oficial. Bueno, no, ahí hay como un letrero, no, pero la entrada es por la Colombia. Okay. Está muy bella, muy propia para el jardín botánico, porque tenemos un gran jardín. Sí. Nuestro jardín botánico es tremendo, es un gran parque, un pulmón de la ciudad, y qué bueno. Ahora bien, yo vi que en el programa que anuncian de inversiones, las cosas que van a hacer con ese dinero, que no es mucho, 250 millones no es gran cosa. Yo pienso que también vendrán de los fondos de Aerodón, porque el botánico no maneja esos capitales, supongo que lo ha debido llegar, no precisaron el dato del gobierno, pero hay que decir que si bien ese arreglo de la entrada, que se ve monumental, esa es la palabra, se veía muy bien, se ve bien, yo creo que ya la deben estar casi inaugurando. Por cierto, tú sabes que yo camino en el botánico, y en la mañana del viernes entré a los nuevos baños, que se ven muy bonitos, pero no había agua. Yo pienso que era a las 6 de la mañana. Pero no entiendo, porque con esa remodelación, ¿cómo no va a haber agua? Pero que está bien, que hagan eso. Y vio también que van a hacer algunas obras interiores, que van a mejorar el jardín japonés, que van a mejorar la parte de botánica, toda esa infraestructura que no tienen instalaciones adecuadas y demás. Pero yo no veo ningún sitio, y hablan muy bien porque los caminantes están reclamando que van a ponernos carnet electrónico, que ahora va a haber que entrar y demás, que hay que pagar, en fin, no sé. Pero el tema es que de las calles del jardín, no hablan de las calles. Las interiores. Las interiores, la gente entre hoyos que camina, hay unas cuantas calles que están más o menos bien.
pero las calles están ¿Son calles o deterioradas. peatonales, Juan? No, calles, andan vehículos y peatones, pero esa hora andan las personas. Y además no es para todo público, solo andan por ahí el personal de mantenimiento. sí, que por cierto es motorizado en motores que tiran muchísimo humo. Los motores en todos los jardines, que no debía haber motores, son eléctricos ya. Lo mismo que las camionetas, deben ser eléctricas porque contaminan y afectan a personas que están caminando. Sí. Deben cambiar esos motores que tienen los trabajadores y ponérselo eléctrico. Pero además, mira, tienen un cementerio de los carros esos, de los trenes en que se den el paseo, destruido totalmente. Yo no veo en el programa de los 250 millones, deben entregárselo a una de las metaleras. No veo en el programa que vayan a renovar el parque de los trenes. Eso es una vergüenza. Tú lo ves como 3 cementerios de trenes deteriorados. Y el mismo mantenimiento en general del jardín está por el suelo. Vi que mejoraron el domo, yo creo que sería también, porque si costó la entrada 50 millones, que pudiera ser, más la mejoría que hicieron en el domo está bien. Eso yo lo alabo, se ve muy bonito. Pero también preocúpese por lo que sufren los usuarios del jardín. La gente que va a pasar el día y la gente que va a caminar, deben arreglar las vías. Mira que la vía de la Cañada es un solo hoyo. La zona de la Cañada. Y bueno, vi que van a mejorar el cauce, porque es un hedor que sale de ahí. Vi que le van como a tratar las aguas, que le van a meter algo de ozono, qué sé yo qué. Eso está bien, esa parte. Pero tienen que mejorar el acceso. La gente se vive cayendo, la gente del jardín. Claro, conozco una persona que se le rompió un brazo y tuvo problemas con un tobillo. Claro, porque las calles están llenas de cráteres. Señores, esa inversión que van a hacer en el jardín hay que pensarla también en la gente, en los usuarios. No tiene que ser solo en lo físico. Muy bonita la entrada, pero también piensen en las personas. Vamos a la pausa comercial. Regresamos en breve con más en Careo. Bien, de nuevo aquí en Careo. ¿Sabes, ojo, lo que me impresiona? Como tú dominas los temas propios del jardín. Yo soy un caminante. Cuando se le ocurre a la gente, por uno u otro motivo, por nublazón, lluvia, con esas situaciones. Ese otra cuando llueve, eso, hay una zona que tú sales con los tenis llenos de lodo. y la energía eléctrica. ¿Hay planes de mejorar o existe? Bueno, el entorno, ¿verdad? El área del parqueo está bien iluminado, también el área, vamos a decir que el entorno central, después que tú entras al parque ahí, la plaza, vamos a llamarla así, está más o menos bien iluminada. Ahora bien, de ahí hacia atrás. Los senderos. Pues, senderos no, son calles, son boca de lobo. Mira, tú sabes que el gobierno que maneja tantos recursos debería iluminar el jardín botánico. Por ejemplo, los que entramos a las 5 de la mañana, es una boca de lobo, es con linterna que hay que andar. Y con todos esos hoyos que hay en las calles, es un peligro. Con linternas. Pero ya eso te limita incluso. No todo el mundo anda con linterna, toda la gente, porque tiene que ser así. Pero debería, mira, es un proyecto interesante de ver. Mira, el gobierno que está iluminando algunas carreteras, en el interior, no sé si tú has visto, la 6 de noviembre está iluminada. Sí, yo pasé por lo mismo que creo que hasta Baní muy bien se ve. Deberían iluminar el jardín botánico, por lo menos a partir de las 5 de la mañana. Y por cierto, ellos abren la puerta a las 5, pero a veces la gente, en vez de abrirla a las 5 en punto, a veces la abren a las 5:05. 5:10. Pero ábranla a las 5 menos 5. Entonces se forma un tapón, como no lo abren a las 5 de la mañana, sino que a veces hasta las 3 y las 4, se forma un tapón a las 5 de la mañana, una hilera de vehículos que ya va hasta la avenida de los Próceres, que es un factor de inseguridad para la gente que está ahí esperando que abran el jardín. Son muchas cositas. Tú sabes que a mí me gusta hablar de las cosas que afectan a la gente. Por ejemplo, mira, el presidente Abinader ha inaugurado 2 veces el acueducto de Guanuma. Guanuma, cruce de la Bomba y del kilómetro 35 rumbo a Yamasá. Es un acueducto múltiple. Pero ese acueducto nunca tiene agua. Duran hasta 21 días. Eso hace mucho ya. Al principio, el primer gobierno. Tú escribiste Cruz Pronóstica Media. Sí, pero porque inauguraron un acueducto que había hecho la administración pasada
pero es un acueducto que nunca lo terminaron, entonces que abrieron el tanque, pues eso fue un desastre, hubo que parar todo, entonces tenía un hubo tinaco que reconstruirlo, y fueron y lo inauguraron y siguen los problemas. Entonces hay zonas, por ejemplo, que un mes y no le llega el agua, y la gente dice, pero ¿qué acueducto fue este? Y es de verdad que te lo digo. Porque no hay agua, entonces, Osvaldo, porque si llega, aunque sea una vía, metan los tubos. Pero es que una zona que yo conozco como Palma, pues yo tengo amigos, intereses por ahí. Bueno, hablando y la sufro con la gente. Cosas que además son gente infeliz, espérate, que son son semi-rurales, muy precaria situación. Perdón, Monteplata pertenece No, a eso Santo pertenece Domingo. una parte pertenece a Santo Domingo Norte. Guanuma en particular pertenece a, ya hoy es municipio, la Victoria. La Victoria, sí. Ya el municipio pertenece, es un distrito municipal de la Victoria. Lo mismo que el Cruce de la Bomba, que es una sección que pertenece a la Victoria. Y el kilómetro 35 pertenece al municipio de Yamasá. Eso es geografía política, Liz. Está buena, eso está buena. Vamos a la pausa, regresamos con más en Careo. Bien, de retorno con todos ustedes aquí en Careo. Hablando de esas cosas que a veces son pequeñas, Osvaldo, que no interesan mucho a la ciudad y eso. Yo tuve el otro día también, ¿sabes? Yo trabajo en una institución que anda en actividades por el interior del país y subimos a la zona de Jarabacoa, esa zona de Constanza, que tradicionalmente tú ibas y te traías tú bajo el brazo un paquete de casabe. No, pero Jarabacoa no, San José de las Matas. Mayormente y Santiago Rodríguez son fuertes productores pero también la zona de casabe. Monción, la zona de Monción también. Monción es Santiago Rodríguez. No hay yuca. No pertenece a la provincia eso es Sabaneta, el Sabaneta municipio cabecera, y Santiago Rodríguez la provincia. Y Monción municipio. Sí. No hay yuca amarga para hacer los casabes, está disminuyendo. Ya ahorita también suben los casabes por falta de producción. Y entonces ellos están quejando de que no hay quien... Producción de yuca amarga. Yuca amarga, que es una especie... No sabía que había que sembrar ese tipo de yuca. ¿Tú no sabías eso? No, yo no lo sabía. Pero no es porque no haya planta ni nada, es que la mano de obra se le ha escaseado, dicen que... Yo vi el caso hace como 15 días. Sí, a mí me llamó. A mí me llegó fue una nota. Que 3, 4 casetas vacías. Pero es que están deportando, los trabajadores son haitianos, la mayoría de los que trabajan en esas labores. Me acordé de una frase cuando se hacía actividad revolucionaria. Yo creo que era de los sandinistas que decían, en los momentos más tristes para la patria no fueron aquellos que los fusiles fueron derrotados, sino cuando fueron derrotados porque no hubo quien los empuñara. Oye, qué interesante. Tú sabes a propósito no de hay eso, quien siembre batata de yuca negra. El Papa León, Emoción. siempre los papas, tú sabes que el Papa precisamente ahora, pero es porque la fuerza laboral que la constituyen los inmigrantes que tanto repudiamos, tan necesarios, por más que digan, el Papa León dice que para ser un verdadero creyente, un verdadero cristiano, un seguidor de Jesús, hay que defender a los inmigrantes, ¿verdad? Que son no solamente víctimas porque sufren en sus pueblos, sino porque llegan a territorios que no conocen, a los que hay que tenderle la mano. Y les dice también a los propios inmigrantes que deben llegar, adaptarse a las leyes del sitio donde van, cumplir con las leyes y tratar de ser también buenos ciudadanos y colaboradores. Pero los países receptores, ¿verdad?, de inmigrantes de todo género, tienen que ser generosos, tienen que ser cristianos, no deben patearlos, porque ellos juegan un papel fundamental. Hemos visto cómo la economía dominicana ha crecido, ¿verdad? Y cómo los trabajos que nadie quiere, en este caso de nosotros, los hacen los haitianos. Debemos que verlo con sentido de humanidad y comprensión. Son necesarios para la economía. Seguro no le gustó y para tampoco, la vida. No le gustó tampoco eso a Trump, porque a él no le gusta cómo habla el Papa, cuando habla de cosas así. No, él no es un problema. Ah, el Trump, tú dices. No, claro, Donald Trump. Claro. Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Porque en Estados Unidos que ha habido la mayor campaña en contra. Aunque él habló en Europa, aunque habló en una de las Islas Canarias, yo creo que él estaba pensando, y por ahí ha habido muchos problemas también, las tragedias, por ejemplo, de los inmigrantes desde África son terribles, pero él estaba pensando también en su propio país, porque él es norteamericano. Hubo ya, quizás te he pedido otro dato interesante, Osvaldo, esta semana. Dice que la actividad dominicana durante el primer trimestre de 2026 tuvo 2 características que sobresalen
en las estadísticas oficiales. La siembra agrícola reportada cayó un 71%, Osvaldo. La siembra en enero de Pero este ¿cómo? año. Eso yo no lo quiero creer, Pero por eso, lo que está diciendo el mismo ministerio. ¿Cómo tú no lo quieres creer? pero que no lo puedo Ajá. creer porque Y yo me acordé de un programa que se ha olvidado también ¿Cuál? del gobierno, que vamos a sembrar maíz por ahí por Guyana o por Me tengo que reír. por Venezuela. Pero si Y no tenemos sembramos aquí aquí. un chin de yuca negra, de yuca amarga, perdón, para hacerlo el caso. Ahora, no sé si tuviste la renuncia de Rafael Pérez, un Ay, diputado sí, de la sí. Fuerza del Pueblo por Pedernales. Y vi también que Danilo Medina, juramentó al alcalde, me parece, o a un regidor de la Fuerza del Pueblo en Cotuí. Leonel Fernández está en España, como que debía aterrizar un poco en República Dominicana. Se le están comiendo los caramelos. Muy bien, mis amigas y mis amigos, se nos ha acabado el tiempo. Como que se fue muy rápido, careo. Demasiado rápido. Sábado. Es que Pero hablamos demasiado. la próxima semana tendremos el chance de juntarnos una vez más y queremos agradecerle a todos y a todas ustedes que siempre están en sintonía con nosotros. Si Fue no un vieron placer. si no vieron el programa completo, búsquenos también en YouTube, Careo TV, ahí estamos nosotros para servirle y escuchar el programa completito. Los esperamos. Hasta la próxima, pásenla bien.